Hola chicos y chicas de tercer año, ¿cómo están? Les vengo a presentar en esta ocasión el primer tema de la unidad número uno de biología de tercer año titulado La función de relación en los seres vivos, ¿sí? Espero que se encuentren bien en esta etapa de cuarentena y tengan paciencia que en algún momento va a pasar, ¿sí? Nos vamos a reencontrar de nuevo en la escuela para seguir aprendiendo más. Bueno, muy bien. Vamos a recordar un poco de qué se trata la función de relación en los seres vivos, ¿sí? Dijimos que la función de relación es la capacidad que tienen los seres vivos para percibir estímulos y producir las respuestas adecuadas para su supervivencia. Esto quiere decir que todo el tiempo vamos a estar respondiendo a estímulos del medio interno y del medio externo, ¿sí? Si no hacemos eso, corremos el riesgo de morir, ¿sí? No se puede estar mucho tiempo sin responder a los estímulos, a los cambios que se producen en el medio, porque son inevitables y hay que responder para poder sobrevivir, ¿sí? Muy bien, dijimos que había una secuencia en esta función de relación que la vimos en la actividad anterior que les mandé en el documento Word, que era la secuencia estímulo-receptor-respuesta, ¿sí? Los estímulos son cambios, pueden ser internos o pueden ser externos. Puede ser un cambio de temperatura, en el caso de un estímulo externo, ¿sí? Un cambio de temperatura, un impacto sonoro, ¿sí? El cambio de salinidad en el mar, no sé. Para un organismo, cualquier cambio en el medio en el que vive, sí, es un estímulo. Y hay que responder a esos estímulos, porque corremos el riesgo, como dijimos hace un rato, de enfermarnos o morir si no respondemos. Bien, y en el caso de los estímulos internos podemos tener estímulos como la sed, el hambre, ¿sí? Y son estímulos a los que hay que responder. Esos estímulos van a ser recibidos por estructuras especializadas en recibirlos que se llaman receptores. Son estructuras específicas que están presentes en las células o en los órganos de los seres vivos, ¿sí? ¿Por qué son específicas? Porque no cualquier receptor recibe cualquier estímulo. Por ejemplo, yo no puedo sentir el olor de la comida con el oído, porque en el oído no hay receptores del olfato, ¿se entiende? Después de toda esa secuencia se va a generar una respuesta. La respuesta es el resultado de la llegada de un estímulo. Esa respuesta puede ser positiva o puede ser negativa para el organismo, ¿sí? Puse un ejemplo abajo en amarillo para que puedan entender un poco mejor, ya que en la actividad anterior muchos tuvieron problemas en hacer la actividad, ¿sí? En la que tenían que especificar cuál era, en los ejemplos que yo les di, los estímulos, los receptores y las respuestas. El ejemplo dice, me quemé el dedo cuando acerqué la mano a la estufa caliente y la saqué de inmediato cuando sentí el calor. El estímulo en este caso va a ser la estufa caliente, ¿sí? Va a ser la temperatura alta, ya que eso es un cambio para mí al que tengo que responder. El receptor es la mano. Los receptores siempre son partes del organismo, ¿sí? Muchos se confundieron. Por ejemplo, en el ejemplo del vaso, ¿sí? Que dijimos que el vaso se caía y hacía asustar a una persona, muchos me pusieron que el receptor era el susto, que el receptor era el vaso, que el receptor era el impacto. En realidad el receptor tiene que ser una parte del organismo y en ese caso el receptor era el oído, ¿sí? Porque fue el que recibió el estímulo del sonido, ¿sí? Muy bien. Y en este caso la respuesta es sacar la mano rápidamente cuando siento el calor de la estufa, ¿sí? Bien, lo que vamos a empezar a ver nosotros es, respecto a este tema, es la función de relación en plantas. Las plantas, al igual que todos los seres vivos, perciben estímulos y responden a estos para sobrevivir y persistir en el tiempo, ¿sí? Pongo ahí la camarita para no tapar las imágenes. Bien, nosotros quizás vemos a las plantas que no responden, que están fijas en el medio ambiente y sabemos, porque lo estudiamos en primer año, aunque muchos se hayan olvidado ya, que las plantas son el sostén de la vida en la Tierra, ya que las plantas permiten, ¿sí?, que la energía proveniente del Sol se transforme en energía química y de ahí recibamos energía todos los seres vivos. También permiten que todos los seres vivos aeróbicos podamos respirar el oxígeno que ellas desechan, ¿sí? Y también ese oxígeno lo utilizan ellas mismas para respirar. Las plantas no respiran dióxido de carbono, respiran oxígeno. Que les quede claro eso, ¿sí? Muy bien. Las plantas perciben distintos estímulos referidos a su supervivencia. Los que están en celeste en la columna izquierda son los estímulos a los que habitualmente responden las plantas. El agua, la luz, la gravedad, la temperatura, el movimiento, los compuestos químicos son estímulos comunes a los que las plantas responden diariamente. Los receptores con los que perciben esos estímulos son específicos también en el caso de las plantas. Existen fotorreceptores, ahí marqué con blanco oscuro el prefijo foto que significa luz, ¿sí? Los fotorreceptores perciben la luz. Mecanorreceptores que perciben el movimiento, termorreceptores que perciben la temperatura y quimiorreceptores que perciben los químicos. Es importante que asocien después, cuando veamos las respuestas, ese prefijo a las respuestas que van a dar las plantas respecto a estos estímulos, ¿sí?
Muy bien, ¿cuáles son las respuestas que pueden dar las plantas? Bueno, son de dos tipos. Existen las respuestas llamadas tropismos, que son respuestas direccionales al estímulo. ¿Qué quiere decir esto? Que una parte de la planta se va a direccionar, va a ir hacia el estímulo. Son respuestas lentas de crecimiento. ¿Cómo va a ir la planta hacia el estímulo? Bueno, va a crecer hacia ese estímulo, ¿sí? No es que la planta saca las raíces y corre hacia el estímulo, no. Sino que son respuestas en las que la planta se somete al crecimiento para captar el estímulo al que está expuesta, ¿sí? Muy bien, estas respuestas pueden ser positivas o pueden ser negativas. Son positivas si la planta se acerca al estímulo, son negativas si la planta huye de ese estímulo, ¿sí? Con alguna parte de su cuerpo, vamos a decir. Muy bien, por otro lado están las nastias. Las nastias son respuestas que no son direccionales al estímulo, es decir, que las nastias son respuestas que se dan en la planta si el estímulo está o no está, pero no es que se dirigen o se esconden de ese estímulo. Son respuestas rápidas en comparación con los tropismos, ¿sí? Estas respuestas más que nada tienen que ver con las flores y las hojas de las plantas, porque son las que pueden responder de manera rápida. En cambio, los tropismos tienen que ver con las raíces y los tallos, porque son los que crecen en las plantas, ¿se entiende? Muy bien, vamos a ver que hay distintos tipos de tropismos. En algunos textos, incluso en el libro que nosotros íbamos a usar este año, que vamos a usarlo, ¿sí? Algunos textos los vamos a sacar de ahí en próximos temas, ¿sí? Aparecen otros tipos de tropismos. Nosotros vamos a trabajar estos cuatro. Quizás ustedes encuentren otros en el libro, encuentren otros en internet, en la web, y digan, profesor, me dijo que existían cuatro tropismos, yo vi más, no puede ser esto. No, en realidad estos son los que vamos a estudiar nosotros, ¿sí? Bueno, vamos a ver que en principio existe el fototropismo, que es la respuesta de crecimiento hacia la luz. Dijimos que vamos a asociar el prefijo foto con la palabra luz. Es una respuesta a la luz, ¿sí? Y es una respuesta de crecimiento a la luz, hacia la luz. Esta respuesta la tienen los tallos. Los tallos crecen hacia el sol, crecen hacia la luz, justamente para poder sobrevivir. Por otro lado tenemos el hidrotropismo, que es una respuesta al agua, ¿sí? Tenemos el tigmotropismo, que es una respuesta a estímulos táctiles, con estructuras que se llaman zarcillos, que tienen las enredaderas con las que pueden enredarse o percibir estímulos táctiles o superficies, ¿sí? Y el gravitropismo, que es una respuesta a la gravedad, ¿sí? Este gravitropismo es mayormente positivo en las raíces, porque las raíces crecen hacia el centro de la Tierra, crecen en orientación hacia la fuerza de gravedad, ¿sí? Los tallos tienen gravitropismo negativo, porque los tallos crecen hacia arriba, ¿sí? Entonces se alejan del estímulo de la gravedad, ¿sí? Bien, vamos a ver que tenemos distintos tipos de nastia, nosotros vamos a trabajar estos tres. La fotonastia, que es una respuesta rápida a la luz, ¿sí? Como por ejemplo en los girasoles que se orientan hacia el estímulo de la luz, ¿sí? Un estudio reciente ha demostrado que los girasoles jóvenes son los que se orientan hacia la luz, tienen la capacidad de moverse y orientarse hacia el estímulo de la luz solar. ¿Sí? Los girasoles que ya son más viejos ya no tienen esa capacidad de hacerlo, ¿sí? Así que si en algún momento pasan por un campo lleno de girasoles, pueden pedirle a quien los lleve, o si ustedes pasan por ahí, bajarse y ver cuál girasol es joven, cuál es viejo, que es una actividad divertidísima, ¿sí? Muy bien. Tenemos por otro lado la sismonastia, que es una respuesta rápida al movimiento. Ahí tenemos el ejemplo de las Venus atrapamoscas, que son plantas carnívoras que cuando perciben movimiento se cierran. Es decir, si se posa por ejemplo una mosca, ¿sí? En los pétalos de la flor, lo que hace la planta carnívora es cerrarse justamente para atrapar a la mosca, ¿sí? Y tenemos las termonastias, que son respuestas rápidas a la temperatura, ¿sí? Las flores que por ejemplo existen, que, perdón, que por ejemplo perciben eh, climas fríos, se cierran para protegerse de las heladas, de las bajas temperaturas, ¿sí? Muy bien. ¿Quién empezó con esos estudios? Fue Darwin. Darwin, más allá de los temas que ustedes estudiaron en el segundo año respectivos a la evolución, también se interesó por las plantas y a él le daba curiosidad saber de dónde venía la orientación de las plantas hacia la luz, por qué se producía esa orientación, ¿sí? Él decía que había una influencia que hacía que las plantas se curven hacia la luz. Mucho más tarde se descubrió de esa influencia de Darwin, la descubrió Went, ¿sí? Que fue un científico que descubrió que había unas fitohormonas, que son compuestos químicos, son hormonas vegetales que van a hacer que las plantas se curven hacia el estímulo de la luz. Fíjense en el esquema que está en blanco, vamos a ver que en rojo tenemos las auxinas, que son las fitohormonas de crecimiento, ¿sí? Son compuestos químicos que van a hacer que la planta crezca, ¿sí? Y
van a ser las causantes de la orientación de las plantas hacia la luz. Fíjense, cuando las plantas son iluminadas lateralmente, tenemos en la parte A, las auxinas se desplazan en el coleóptilo, que es el extremo del tallo, y se acumulan en el lado opuesto al que recibe la luz. Fíjense que está llegando la luz de la parte derecha y las auxinas que están en rojo se posicionan del lado contrario, ¿sí? Eso va a hacer que las células que tienen mayor cantidad de auxinas se ensanchen, ¿sí? Aumenta el tamaño de esas células y las otras queden más finitas. Eso hace que la planta se ensanche de un lado y se haga más finita del otro, lo que va a hacer que la planta se curve hacia la luz y se oriente hacia ese estímulo de la luz, ¿sí? Bueno, muy bien. Hasta ahí la explicación. Saben que me pueden preguntar lo que sea, si hay alguna parte que no la entendieron, si hay alguna parte de la que necesitan otro video más, si quieren saber más de la vida de Darwin, que creo que el año pasado lo estudiaron bastante. Me lo pueden pedir a través de Classroom, lo vamos a estudiar, lo vamos a repasar y vamos a aclarar todas las dudas que tengan para que ustedes entiendan de una vez el tema, ¿sí? Bueno, los saludo, las actividades como siempre están en Classroom y nos vemos en la próxima. Chao.